Muy buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional, tu palabra para encontrar el camino. Les invito para que continuemos con la lectura de la Biblia en un año. Hoy 4 de agosto del 2021 corresponde leer Segunda de Corintios capítulo 4, Segundo Libro de Reyes capítulo 15 y Miqueas capítulo 6. Segunda de Corintios 4, Segundo Libro de Reyes capítulo 15 y Miqueas capítulo 6. Les invito a que vayamos a la epístola de San Pablo a los Corintios en el capítulo 4. Eh, Desde el capítulo 3 seguramente sus Biblias tendrán un subtítulo, un título puesto allí que por lo menos en mi Biblia dice ministros del nuevo pacto. Eh, la palabra que se traduce como ministerio, como ministro, como ministrar, es la palabra diaconía, diáconos, y como tal se refiere al servicio, se refiere a los servidores. O sea que aquí podríamos hablar algo así como servidores del nuevo pacto, ¿sí? La palabra ministro, pues en nuestro lenguaje suena como alguien de mucha importancia, como de élite. Eh, en, en Israel se utiliza la palabra zar, que quiere decir como tal príncipe. Por eso Sara, la esposa de Abraham, era princesa. ¿Sí? El nombre de Sara era princesa, viene de zar, que es príncipe, y pues es un título como de alto honor dignatario. Pero como tal, cuando la Biblia habla de un ministro, no se refiere a alguien pues como de ese nivel de alta alcurnia, aunque servirle al Señor es el mayor honor que pueda haber en la vida, pero más bien tengamos como referencia lo que dice Marcos 10:45, cuando dice que el Hijo de Dios vino a servir y no para ser servido. Entonces, el ser ministro de Jesucristo, más que ser un representante o un dignatario que demande la honra de los hombres, que demande honores, que demande posiciones, es más bien el honor de representar a Jesucristo en una marca indeleble de él, que es el servicio. Y el servicio es la manifestación del amor. Quien ama sirve. Quien ama sirve, esa es la marca, la evidencia clara de alguien que ama profundamente. Hay otra expresión hacia Dios de amor y es la adoración. Quien ama a Dios lo adora, pero quien ama al Señor también le sirve a Él, le sirve al prójimo, le sirve a su entorno. Y aquí en el capítulo 3, Pablo va a empezar a hablar del ministerio, del servicio de un nuevo pacto. Y primero habla de sus discípulos y habla de sus discípulos como en sus cartas de presentación. Y dice el versículo 2, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Bueno, impacta mucho esta primera parte, y es que el servidor, el ministro del Señor, quien le sirve a Jesucristo, tiene una carta de recomendación. Seguramente la carta de recomendación de muchas personas, muchos profesionales en muchas áreas, pues son los resultados de sus labores. Seguramente la carta de presentación de un arquitecto son sus diseños, son sus edificaciones, sus construcciones. Seguramente la carta de presentación de un médico son sus cirugías exitosas, sus adecuados diagnósticos. Seguramente la carta de presentación, bueno, en muchas profesiones tenga que ver con los resultados, pero la carta de presentación de aquellos que le servimos al Señor son los discípulos. Es como la carta de presentación de los padres son los hijos.
Cuando uno ve a un hijo bien portado, bien educado, decente, juicioso, ordenado, eh, pues automáticamente se piensa es en los padres, se piensa en la forma como fue educado, en la forma como fue instruido. Y asimismo Pablo está diciendo, es que mi carta de presentación no es otra cosa, sino lo que yo he servido a Dios sirviéndole a ustedes. Algo así como que tal cual es el padre, tal cual es el hijo, tal cual es el maestro, tal cual es el estudiante, tal cual es el maestro, tal cual es el discípulo. Y todo tiene que ver entonces con o a través del servicio, como yo, hijo de Dios, siervo de Jesucristo, yo estoy impactando el corazón de las personas y estoy labrando, como también Pablo lo dice a los Corintios, labrando la viña del Señor, que es el corazón de las personas. Y aquí Pablo en el capítulo 3 va a hablar sobre lo que era el servicio en un antiguo pacto y lo que era el servicio en este nuevo pacto. Pero quiero centrarme en el capítulo 4 por unas acciones que, 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 que Pablo le va a explicar a los corintios que deben hacer parte de aquel que decide servirle al Señor. Generalmente, o sobre todo en esta última época del cristianismo, se ha tergiversado un poco el propósito de acercarse a Dios. En esta última, en este último tiempo, diría yo, en estos últimos 20 años, tal vez 30 años, se ha cambiado un poco el propósito del evangelio, pienso yo, por lo menos en la forma como se da a conocer. Y es que se ha dado a conocer el evangelio como una especie de tratamiento contra el conflicto. No quiere decir que no lo sea, porque como dice Pablo a los romanos, el evangelio es poder de Dios, innegablemente. Y el evangelio es poder de Dios para salvación, y el evangelio es poder de Dios para sanidad, y el evangelio es poder de Dios para restauración. Claro que sí, sin duda alguna. Pero lastimosamente se ha centrado el evangelio es en los resultados benéficos para el creyente, pero y de alguna manera como que se da a conocer que Dios es una solución para problemas, pero no hay una centralidad en Dios mismo. La idea de Dios, de la fe en el Señor, es que nosotros llegamos a ponerlo en el centro de nuestra vida y no pretender nosotros ponernos en el centro de la vida del Señor. No se trata entonces que el Señor gire en torno a mis dificultades, que gire en torno a mis problemas, que el Señor resuelva mis situaciones, sino que soy yo quien voy a girar en torno a Él. El epicentro del Evangelio, el epicentro del camino de la fe es Jesucristo, no soy yo. Y lastimosamente hay una promoción de un evangelio que se centra en el creyente, que se centra en el bienestar del creyente, que se centra en las necesidades del creyente y lastimosamente incluso en la gloria del creyente. Pero si estamos hablando de un movimiento en torno a una persona que es Jesucristo, pues la centralidad debe ser Él. Como dice la Biblia, el objeto de mi alabanza, el objeto de mi culto debe ser el Señor y no yo. O sea que cuando yo voy a la iglesia, voy a adorarle a Él. Claro, voy a adorarle, voy a ofrecerle y nunca el Señor me dejará con mis manos vacías. Siempre el Señor llenará mis manos de su gracia y de su gloria, pero el propósito, el fin, la meta es Él, no soy yo. ¿Sí? No son mis metas, es la meta que Él ha puesto delante de mí, que es su santa gloria. Ahora, cuando yo entiendo esto, que soy su servidor, que he sido llamado, que he sido elegido, que he sido apartado, que he sido perdonado para ser su servidor, para centrar mi vida en Él, pues hay unas acciones inherentes que me van a permitir a mí experimentar, como dice Pablo también, la victoria en Cristo Jesús, que nos va a permitir, como dice el mismo Pablo, ir de gloria en gloria, de victoria en victoria, ir de gracia en gracia, creciendo en la gracia del Señor, creciendo en la obra del Señor siempre. Dice entonces el capítulo 4 del versículo 1 de 2 Corintios,
Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, y vamos a usar la palabra servicio, que viene de diaconía, por lo cual teniendo nosotros este servicio según la misericordia de Dios que hemos recibido. ¿Qué está diciendo Pablo acá? Servirle a Dios, ministrar al Señor, adorarle, servirle al prójimo, servirle a nuestro entorno, es un privilegio, es un acto de la misericordia de Dios. Seguramente en muchas profesiones las personas asumen que tienen todos los méritos para desarrollarlas. Seguramente cuando nombran un ministro, cuando nombran un embajador de un estado, se va a hablar de todas sus características, sus atributos, su gran hoja de vida, sus cartas de presentación. Pero aquí Pablo dice que la carta de presentación es la obra que se hace de servicio en los demás, pero que además el ser servidor de Dios, el ser ministro de Jesucristo, es un acto de su misericordia. Casi que aquí no cuentan nuestros méritos, sino su gracia. Aquí no son, y la verdad, humanamente, creo que muchas personas no calificaríamos para ser servidores del Señor. Pero ¿qué obró? ¿Qué obra la gracia de Dios? Porque cualquiera diría, y cuando uno mira un perfil, una hoja de vida, para una labor tan importante como ser ministro, como ser un embajador, pues seguramente debe ser una hoja de vida, por lo menos académicamente, y en un camino profesional casi impecable de alto reconocimiento. Aquí no hay problema. Aquí incluso con necesidades, dificultades, limitaciones, somos aptos y calificamos para el servicio del Señor. Mirando los 12 apóstoles, el apóstol más preparado fue el que terminó traicionando al Señor, pero los demás apóstoles, entre ellos Pedro, impetuoso, imprudente, un poco inmaduro, calificó y calificó para representar al Señor a través del servicio. Entonces, ¿qué dice Pablo acá? Este servicio, este privilegio de ser servidores de Dios es un acto de su misericordia, no de mis méritos. Y de entrada, el entender de que no es por mis méritos, sino por la gracia divina, pues me va a permitir a mí andar, caminar con humildad, de que Él fijó su mirada en mí, que la fijó tal vez cuando nadie la fijó, que Él puso el sello de su nombre sobre mí, que me marcó con ese amor eterno y que me escogió soberanamente. Cuando yo entiendo eso, eso me va a llevar a lo que Pablo va a plantear a continuación y dice, no desmayamos. Primero, no desmayamos. Cuando yo entiendo que he sido escogido, elegido, apartado, santificado, perdonado por la gracia del Señor, no por mis méritos, para que sea su representante, para que sea su servidor, yo no desmayo. Porque tal vez a veces los méritos no me alcancen, tal vez a veces las limitaciones sean muchas, tal vez a veces las dificultades sean muchas, pero cuando yo tengo claro que ha sido su gracia, no desmayo. Pero luego dice el versículo 2, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso. Sigue el versículo 2, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. ¿Qué hace un hombre, una mujer que entiende que es un servidor del Señor? Primero, no desmaya. No desmaya porque sabe que el poder, la gracia y la gloria que en él obra es eterna, no es limitada, no desmaya. Segundo, está dispuesto a renunciar a lo oculto y vergonzoso. Y cuando yo renuncio a lo oculto y vergonzoso, empiezo a andar en la verdad, en la luz. ¿Cómo renuncio yo a lo vergonzoso? Pues no volviendo a cometer actos vergonzosos. ¿Cómo renuncio yo a lo oculto? Andando en la verdad. Todo lo que se tenga que ocultar, todo lo que no se pueda manifestar, no es tan bueno, no es tan digno de alabanza, como dice la epístola a los Filipenses. Si hay algo digno de alabanza, si hay algo digno de reconocimiento. Así que no, además dice, no andamos con astucia. La palabra astucia tiene que ver con malicia, de la cual a veces los colombianos nos jactamos mucho. No andamos con malicia,
no andamos con astucia, con sagacidad. Dice el versículo siguiente, y no adulteramos la palabra de Dios. La manera de adulterar la palabra de Dios es hacerla ligera, es hacerla, quitarle el contenido, como la leche adulterada, es cuando se le quitan las características y las propiedades básicas, fundamentales de la leche. Se le quita grasa, se le quita la lactosa, se le quitan niveles de proteína. Y cuando se adultera la palabra de Dios es quitarle esencia a la palabra de Dios, es pretender volverla ligera y asequible a todo el mundo. Y eso tiene mucho peligro y mucho riesgo, porque muchas veces cuando se pretende hacer un evangelio dinámico y un evangelio asequible a muchas personas, se termina adulterando la esencia de la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos. La palabra de Dios es como un martillo. La palabra de Dios puede penetrar hasta las coyunturas, discernir los pensamientos, las intenciones del corazón. No tenemos nosotros por qué aligerar el poder y la gracia de la palabra de Dios. Y es lo que dice Pablo. Nosotros que servimos a Dios por misericordia, no podemos adulterar la palabra de Dios, porque el mensaje del evangelio para algunos seguirá siendo locura, pero para otros terminará siendo salvación. Pero ese mensaje no será salvación si es adulterado, si es aligerado. Y cuando yo entiendo que Dios, por su gracia, me ha llamado a servirle, la palabra de Dios ha de ser viva, eficaz y pura en mi vida y a través de mi vida. Pero vuelve a decir más adelante, en el versículo 16, no desmayamos. Vuelve y reitera, no desmayamos. Y ahorita les voy a plantear ante qué no desmayamos, ante qué situaciones no desmayamos, ante qué cosas que se presentan cotidianamente no desmayamos. Y dice, antes, versículo 16, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Entonces, en mi lista de 7 cosas que hace y entiende un servidor de Cristo, que entiende que por su misericordia y su gracia ha sido llamado, están: no desmayamos. Segundo, renunciamos al oculto y vergonzoso. Tercero, no andamos con astucia. Cuarto, no adulteramos la palabra de Dios. Quinto, aunque repite, no desmayamos, el quinto sería, nos renovamos, porque dice el versículo 16, no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Un servidor de Cristo se renueva cada día, se reinventa cada día, no se conforma a lo que está viviendo, está en un proceso de mejora continua, constante, diaria, permanente. No se queda viviendo en el pasado, no se queda pensando en lo que fue o no fue, se renueva internamente. Es posible que externamente, con el pasar de los años y el proceso de la entropía, podamos perder fuerza, capacidades físicas, pero internamente nos vamos renovando, vamos creciendo, vamos madurando, vamos aprendiendo a hacer de mejor manera las cosas. Quinto, que dice el versículo 18, no mirando las cosas que se ven, que son temporales, y ese era el sexto, y séptimo, mirando las cosas que no se ven, que son eternas. Miren qué contradicción. No mirando lo que se ve, ¿sí? No, o sea, no fijando, no poniendo la mirada en las cosas que se ven que son pasajeras, sino fijando la mirada en las cosas que no se ven que son eternas. Cuando yo me centro en mirar las circunstancias, el entorno, si yo me quedo mirando todos los días la, la cantidad de noticias de corrupción, de violencia, de mentiras, de engaños, de conspiraciones, de enfermedad, de muerte, de todo lo que nosotros estamos viendo, el corazón empieza a desanimarse, se pierde el ánimo, se pierde la esperanza. Pero cuando yo fijo mi mirada en Jesucristo, en lo que Él ha planteado, en las cosas eternas que no las podemos ver con nuestros ojos físicos, nuestro ser interior se renueva y no desmayamos. Y me voy a devolver al versículo 7 y al 9. Tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Qué quiero decir?
cuando nosotros como servidores nos mantenemos en estas 7 cosas que Pablo aconseja: no desmayar, renunciar al oculto y vergonzoso, no andar con astucia, no adulterar la palabra de Dios, renovarnos día a día, no mirando las cosas que se ven, mirando las cosas que no se ven. Entendemos que este tesoro que es el Señor, su llamado, está en un vaso de barro. Y ese vaso de barro es frágil, pero cuando yo estoy en estas 7 cosas, me va a permitir lo siguiente. Versículo 8. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados; en apuros, mas no desesperados; perseguidos, mas no desamparados; derribados, pero no destruidos. O sea que yo puedo estar, a pesar, estoy en el mundo, soy frágil, puedo estar atribulado, en apuros, perseguido, incluso hasta derribado. Pero si yo estoy viviendo según este plan como servidor de Dios, si yo no desmayo, si yo renuncio al oculto y vergonzoso, si yo no ando en astucia, si yo no adultero la palabra de Dios, si yo me renuevo cada día por su palabra, si yo pongo la mirada en las cosas que no se ven en Jesucristo, no voy a estar angustiado, ni desesperado, ni desamparado, ni destruido. Y algo que me llamó mucho la atención, y es que esa expresión angustiados implica estar aplastado, apretado, sin espacio. Y que ese desesperados, la palabra que se utiliza para desesperados implica estar sin salida. Así que cuando yo, como servidor de Jesucristo, pongo mi mirada en Él, entiendo que esto es un acto de su gracia que pueda ser llamado su servidor. Voy a experimentar y está en el presupuesto, está en la vida en este mundo, como dice Pablo, en el mundo, perdón, el Señor Jesús, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea que en este mundo íbamos a tener tribulación, apuros, persecución, incluso íbamos a ser derribados. Incluso era posible que tuviéramos tal ataque o tropiezo que podíamos caer. Pero ¿qué dice Pablo? Si nos sostenemos en esto otro, no vamos a estar apretados ni aplastados. No vamos a estar sin salida. Siempre va a haber una salida. El Señor siempre va a abrir una puerta, aunque sea pequeña, siempre va a haber una salida. Nunca vamos a estar desamparados porque Él es nuestro refugio, nuestro amparo, y nunca estaremos destruidos completamente. El Señor es capaz de levantarnos de la más difícil y baja condición. Y no importa si tal vez hoy nuestra vida se encuentra en ese lugar donde creemos que estamos totalmente acabados, pero si entendemos que ese tesoro, que es el Espíritu del Señor, ha sido puesto en este vaso de barro y decidimos poner nuestra mirada en Jesús y decidimos renunciar a lo oculto y a lo vergonzoso y decidimos dejar de un lado la malicia y decidimos ir a la palabra de Dios como fuente primaria del mensaje divino y ya no más adulterarla y ya no más aligerar la palabra de Dios. Si decidimos esforzarnos, vamos a ver el poder de Dios cada día perfeccionarse, como dice San Pablo, en nuestra debilidad. Entreguémosle este día al Señor y con honor, con todo el orgullo, el buen orgullo, agradezcámosle al Señor el ser sus servidores. Usted es servidor de Dios si le adora, si le busca, si le alaba. Eso es ser ministro del Señor. Primero le sirve a Él. Y el mejor servicio tiene que ver con eso, con buscarle, con reconocerle, con tributarle. Y si usted entiende que es servidor del Señor, porque también además sirve a los demás. Muchas personas le sirven a los demás porque es su trabajo y esperan una remuneración económica. Pero yo sé que muchos de ustedes le sirven a los demás como proyección de ser servidores de Jesucristo. Los padres le sirven a los hijos a los padres, entre los esposos.
a los amigos, a los vecinos, a los conocidos les servimos. Y también les servimos a nuestro entorno, aquellos que tienen una mascota, que siembran, que cuidan, que reciclan, que se miden en el consumo de los recursos naturales, le están sirviendo a la creación. Pero tal vez en este camino del servidor ha habido tribulación, apuros, persecución, incluso hemos experimentado la derrota y haber sido derribados. Pero hoy, en el nombre del Señor, dígale: yo me levanto, Señor, en tu nombre. Hoy decido ponerme firme sobre mis pies y levantar mi mirada a ti. Dejar de contemplar la realidad y este entorno nocivo que solo busca desanimarme, limitarme, que quiere destruirme completamente. Hoy decido quitar la mirada de las circunstancias adversas y poner mi mirada en ti, mirar las cosas que no se ven. Y al levantar mi mirada, Señor, estar dispuesto a renovarme, a cambiar mi manera de pensar. Lo mejor no es lo que pasó, lo mejor ni siquiera es lo que tengo ahora. Y estoy dispuesto, Señor, a despojarme de lo oculto y vergonzoso. Estoy dispuesto a despojarme de aquellos apegos que me están llevando a la ruina, a la destrucción. Estoy dispuesto a dejarlo todo por causa de tu nombre y a tomar solo lo que tú pongas delante de mí. Estoy dispuesto, Señor, a no pretender acomodar tu palabra, Señor, a mi conveniencia, sino a tener la humildad de recibirla tal cual es, obedecerla, porque quiero ver tu bendición completa y quiero que tu nombre sea glorificado y honrado en mi vida. Te entrego mi corazón. Dígale así: Señor, te entrego mi corazón. Y te pido que me permitas experimentar tu paz, la que sobrepasa el entendimiento. Levántame, dígale así: levántame. Y si usted quiere y lo siente en su corazón, levante sus manos, como el hijo que le pide al Padre que lo levante. Dígale: Padre, levántame, rescátame, sáname, sálvame, libérame y déjame ver tu poder y tu gloria, aún en medio del desierto. Te entrego este día, Señor. Dame tu bendición para este día. Guarda mis entradas y mis salidas. Trae sanidad. Extiende tu mano de sanidad sobre cada enfermedad y dolencia. Sana los corazones atribulados. Limpia, Señor, las manos que se hayan contaminado. Y déjanos hoy ver tu gracia, tu gloria y tu poder. Te pido tu bendición y te agradezco con todo mi corazón por tu palabra y por escuchar nuestra oración. En el nombre de Jesús. Amén.